Hola, soy Enrique Santillán. Vamos a hablar de la importancia y control del edema en la cicatrización de las heridas. Primero que nada, cuando nosotros tratamos el edema, necesitamos establecer la causa del edema. La mayoría de las veces solo lo reducimos a edema de tipo nefrogénico, hepatogénico, cardiogénico y de tipo venoso. Sin embargo, desde 1973, Day ya hizo una clasificación en donde lo dividió entre general, venoso, compresión extrínseca, interrupciones, para él, por ejemplo, como una fístula, secuelas de enfermedades linfáticas o edema o linfedema secundario adquirido, ¿no? Como después de una infección, etcétera, y misceláneo. Sin embargo, desde un punto de vista fisiopatológico, recientemente ya se ha reconocido que el edema puede responder a distintas causas, como por ejemplo incremento en la presión hidrostática, compresión extrínseca linfática, hipoalbuminemia, incremento de la permeabilidad capilar, factores de tipo reumático, de tipo linfático, músculos esqueléticos donde se encuentra el miógeno y el neurogénico y el ortogénico, secundarios a enfermedades linfáticas, asociados a algunos fármacos y otros, ¿no? Entonces, hoy en día existen más de 50 enfermedades de forma individual que pueden provocar edema y por lo tanto necesitamos definirlo para poder establecer un patrón de presentación. En esta revisión ustedes pueden encontrar el patrón de presentación del edema causado por el incremento de la presión hidrostática, en el que normalmente están involucrados también la cirrosis hepática, problemas cardíacos y renales, condiciones vasculares en donde existe hipertensión venosa. Muchos de ellos, esos pacientes que tienen un incremento de la presión hidrostática, van a cursar con un edema provocado por hipertensión venosa. La estrategia más habitual es dar algún flebotónico. No existe evidencia de ningún otro flebotónico más que de la diosmina, la fracción flavonoide purificada. En los artículos en donde ellos sugieren que sí existe un beneficio para el control del edema, nos podemos dar cuenta que tienen grandes sesgos porque incluyen, por ejemplo, la prescripción de compresión a la par de la terapia con flebotónico. Entonces eso hace que pierda la validez de los resultados debido a que nosotros sabemos a la perfección que la compresión tiene efectos en el control del edema en los pacientes. Hay otro estudio también realizado para ver el efecto, fue controlado y fue aleatorizado. Para mí, lo que me llama demasiado la atención es que su concepto de edema es sensación de edema, cuando el edema no se siente. El edema es una característica objetiva, ¿no? Además de que dicen que lo basan en la reducción de la circunferencia de la articulación del tobillo, cuando nosotros sabemos que la articulación del tobillo puede tener una circunferencia basado en edema o basado en congestión venosa, y no es lo mismo. Por lo tanto, yo no consideraría estos resultados así como ellos lo refieren, ¿no? Que tienen evidencia de alta calidad debido a que estos estudios, la mayoría de las veces, están hechos por científicos que conocen a la perfección el método científico, por lo tanto, les aporta una alta calidad a los estudios que ellos realizan. Sin embargo, hay que establecer, además de todo, criterios diagnósticos en el que nosotros podamos establecer de forma objetiva cuándo un paciente tiene o no edema. Hoy en día todavía eso no existe. Entonces, quiero que vean cómo cuando uno lee el artículo, ellos mencionan que excluyeron a pacientes con úlceras venosas para evitar un factor de confusión asociado a la compresión terapéutica. Sin embargo, vuelvo a insistir lo mismo, el aumento de la circunferencia en el tobillo también se asocia a congestión venosa. En el artículo que les presenté previamente se establece cuál es la diferencia entre edema y congestión venosa, y nunca en ningún artículo los autores lo hacen. Entonces, desde 1967 ya hay muchos autores que nos demuestran cómo se pueden cicatrizar las uretras por estasis de forma más rápida cuando se elimina el edema. Incluso se ha demostrado que el uso de la compresión en otros contextos clínicos también controla el edema. En esta revisión que hicieron, los autores nos concluyen que el uso de la compresión, en este caso calcetines de compresión y la elevación de la extremidad, son actualmente el gold estándar para el tratamiento del edema post-cirugía. Incluso ahí nuestros compañeros ortopedistas han publicado revisiones sistemáticas en la que podemos observar que en 7 estudios demostraron un efecto significativo en el edema y 2 en la cicatrización de las heridas. Incluso ya existen estudios randomizados en el que estudian el efecto que existe de la compresión neumática sobre el control del edema. Entonces nos podemos observar que es efectivo en reducir el edema, mejora la movilidad de la articulación del tobillo y por lo tanto impacta en la calidad de vida de los pacientes. Ya existe un dispositivo que estimula de forma eléctrica la bomba muscular de la pantorrilla. Este estudio es el único que se ha hecho, se hizo en pacientes con edema post-transplantados y concluyen que disminuye el edema e incluso incrementa el flujo urinario en los pacientes a través de la activación de la bomba muscular, que ese es el precepto fisiopatológico por el que la compresión terapéutica funciona, ya sea calcetines de compresión o compresión neumática, y en este caso un dispositivo de estimulación eléctrica de la bomba muscular, porque favorecemos la bomba muscular. Y sabemos que después de favorecer la bomba muscular es cuando obtenemos la presión venosa ambulatoria en los pacientes, que es el parámetro fisiológico más importante en la presencia de edema relacionado
al incremento de la presión hidrostática. El doctor Comerota, que es un autor muy reconocido, hizo una revisión sistemática sobre compresión neumática y diseñó una tabla en que nos explica cuáles son los efectos positivos de la compresión neumática en los pacientes. Entonces hay efectos hemodinámicos, efectos hematológicos que tienen, por lo tanto, un impacto en la fibrinolisis de los pacientes, en la presión o en la tensión de oxígeno y, por lo tanto, en el control del edema de los pacientes. Incluso se han hecho estudios en el que hacen masajes de tipo osteopáticos, lo llaman tratamiento manipulativo osteopático linfático, en el que ellos también concluyen que la modalidad disminuye el edema y por lo tanto disminuye el tiempo de cicatrización de las heridas. Y aunque no la podemos considerar plenamente como una estrategia de compresión, está enfocada en el objetivo en el que la compresión busca, que es mejorar la bomba muscular de la pantorrilla y por lo tanto la presión venosa ambulatorio a nivel del tobillo en el paciente. Hay estudios incluso que han demostrado que controlar el edema disminuye la posibilidad del 50% de la presencia de una úlcera en las extremidades inferiores. La decisión para controlar el edema es muy particular, sin embargo, la que mayor evidencia tiene para el control del mismo es la compresión a través de la estrategia que cada uno le resulte más sencilla. Yo suelo usar, por ejemplo, la compresión graduada. Los resultados después de la compresión graduada con exclusivo uso de compresión y a lo mejor un ungüento que puede ser lidocaína o sulfadiacina de plata para que el paciente no sienta extraño colocar la gasa directo sobre la herida. Sin embargo, si aplicamos pura compresión en los pacientes, en donde normalmente siempre debe de haber una venda de protección debajo de la prenda de compresión para poder disminuir el riesgo de lastimar al paciente, pueden ver cómo en el transcurso de apenas días y semanas, la revitalización en los pacientes es muy rápida. En el caso de úlceras primarias, resultados de una semana con otra, ¿no? 3 días después, ya les había mostrado estas imágenes de control del edema, pues desaparece el biofilm en los pacientes y por lo tanto se estimula la cicatrización de la herida. Pues vemos cómo repitaliza el tejido, revierte la dermatolipoesclerosis en segmentos y si permitimos el beneficio de la compresión a largo plazo y la combinamos con rehabilitación para recuperar la movilidad de la articulación, se obtienen los mejores resultados. Entonces vean cómo de un día para otro una herida cambia por completo. Podemos ver cómo el centro de la herida se empieza a notar un poquito más granulado y en el transcurso de un mes el avance rápido de la herida, la reversión del edema, la recuperación de los pliegues y el cambio de la característica del tejido. Entonces, incluso la compresión les puede ayudar en cualquier contexto de úlcera crónica. Este paciente tenía 28 años, un edema severo de controlar. Entonces, aquí este paciente requirió incluso, en un último término, disminuir la hipertensión venosa a través de un método quirúrgico, ¿no? Que fue ligadura o crosectomía del callado safenofemoral con safenoablación. Sin embargo, estos resultados que ustedes están observando son previo al paciente haber recibido la cirugía. Después de un mes de evolución, podemos ver cómo la granulación dejó de ser exofítica, se hizo de una forma más homogénea sobre la estructura y ahora, esto fue 3 meses después, la herida pues ya está muy aproximada a los resultados actuales. Después de esto se tomó la decisión de hacer una cirugía para disminuir todavía más la hipertensión venosa debido a que en la pierna izquierda el control del edema fue muy complejo. Incluso podemos beneficiarnos en el contexto de complicaciones severas después de trombosis venosas profundas como la flegmasia cerulea dolens, en donde nos puede provocar hasta necrosis. Sin embargo, el uso de la compresión al controlar el edema nos provoca el beneficio a largo plazo en el paciente. Claro que lo controla en cualquier contexto si está bien colocada. Si está así, así, así o así, esta es una prenda que está sucia. Esta es una prenda que está sucia también. Esta es una prenda sucia y vieja. Veamos el diámetro del tobillo. ¿Cómo va a ser una compresión graduada si han perdido la compresión a nivel del tobillo? Entonces, cuando la prenda está sucia, vieja y mal colocada, así se observa en el paciente y por lo tanto el beneficio va a ser nulo prácticamente. Pero cuando está bien colocada, podemos observar cómo toda la estructura es muy uniforme y además la percepción en el paciente va a ser de confort, ¿no? Las vendas también son muy importantes. Esta es una técnica que se llama V invertida porque deja el cruce en la parte anterior del borde de la venda, un ángulo menor a 90 grados, cuando se forma ese cruce en el segmento inferior. Entonces, aquí lo que buscamos sobre todo es tratar de aplicar una compresión progresiva, no graduada, que es muy diferente. Y bueno, normalmente siempre hay que dejarle un punto de flexibilidad a la articulación del tobillo, o si no, al paciente le dificulta caminar. Y si no activamos la movilidad de la articulación del tobillo, no se activa la bomba muscular de la pantorrilla. Entonces, una vez que tenemos un paciente con herida y edema, hay que caracterizarlo, ver cuál es el patrón del edema, definir qué tipo de edema tiene, si es por hipertensión hidrostática, si tiene incremento de la permeabilidad vascular, si tiene un problema linfático primario o secundario, si hay un componente musculoesquelético adyacente, neurógeno, ortogénico, miógeno, si existe una compresión extrínseca o si se encuentra asociado a fármacos como los calcioantagonistas, lo más frecuente, u otros. Entonces, el edema habitual en un paciente con una herida es mixto. Tiene hipertensión hidrostática, normalmente eso va a llevar eventualmente la hiperpermeabilidad vascular. Si no hay movilidad adecuada de las articulaciones, va a haber edema ortogénico. Si eso tiene un impacto sobre el músculo, va a haber un edema miógeno y lo que se agregue, ¿no? Si tiene diabetes, pues probablemente neurógeno. O si tiene una enfermedad renal, o una enfermedad cardíaca, o una enfermedad hepática, pues el propio de cada una de las enfermedades.
Muchas gracias.